Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos han estado hablando mucho durante esta semana acerca de potenciales daños a la seguridad nacional procedentes de Cuba. Cuba constantemente está diciendo que no propina ningún tipo de daño, que no constituye una amenaza ni para el gobierno ni para el pueblo de los Estados Unidos. Quiero revisar este enfoque. Voy a valerme del testimonio de José Cohen, ex oficial de la inteligencia cubana, que está ahora enlazado con nuestro programa para ayudarnos a entender de qué estamos hablando. José, bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias a ti, Sánchez Grá, por la invitación. Le agradezco mucho que haya aceptado para poder entender de qué estamos hablando. Lo primero y principal, para no errar, usted estuvo trabajando como oficial de la inteligencia en Cuba. Sí, correcto. ¿En qué periodo de tiempo ocurrió esto? Bueno, me gradué en la Universidad de Criptología, Matemática Aplicada a la Criptoanálisis en el año 1987. Trabajé un año en la 11ª dirección y desde el 88 hasta el 94 que me escapé de Cuba, trabajé en el Servicio de Inteligencia cubano. Usted estudió criptología, o sea, usted es criptólogo, tuvo profesores rusos. Correcto, sí. Sí, estudié criptología porque a Fidel Castro se le antojó hacer una base de Lourdes en Cuba, pero al estilo cubano, porque los rusos o los soviéticos en aquel entonces obtenían valiosa información en la base de Lourdes, pero no la compartían con el gobierno cubano. Entonces, en una de sus furias, Fidel dijo, vamos a hacerlo nosotros, y yo fui una de esas pocas personas. Te digo pocas porque muy poquitas personas que graduaron de la carrera, que fui seleccionado para estudiar criptología, la matemática pura con aplicación a la criptología. Habría que explicarle a nuestro gran público que lo entrenaron para interceptar comunicaciones secretas, porque de eso va la criptología, ¿verdad? Sí, la criptología se divide en dos ramas, la criptocomposición y el criptoanálisis. Yo trabajé en la parte de criptoanálisis, pero la criptocomposición son la gente que se encargan de desarrollar las claves. Los criptoanalistas son los que se encargan de descifrar los mensajes secretos. Pero es así. Hay muy pocas personas que pueden atestiguar esta especialidad viniendo desde Cuba. Es algo muy selecto, muy complejo, hay que descifrar muchas constantes. Le he escuchado decir que usted formó parte del departamento M1 de la inteligencia cubana. ¿Qué era o qué sigue siendo el M1 de la inteligencia cubana? Bueno, el departamento M1 es el que se encargaba de trabajar contra los Estados Unidos. Desde el gobierno, las universidades, el Congreso, el Senado y las agencias especiales. Era el departamento M1 en el piso 9, 10 y 11 de línea A en el Vedado, donde yo tuve la oportunidad directamente de trabajar. Un lugar muy secreto, bastante sofisticado, al que yo tuve acceso. ¿Por qué el piso 9 es mencionado como un lugar tan temible dentro de esta instalación? Bueno, la inteligencia tiene diferentes departamentos. Está M1 que se encarga de Norteamérica, está M2 que se encarga de Latinoamérica, y M3 análisis de información. M1 era una de las prioridades porque precisamente trabajaba contra los Estados Unidos. Entonces era un departamento al que se le daban todos los recursos y se priorizaba de una manera especial. El jefe del departamento despachaba directamente con Fidel, ¿ok? Mucha información, ni siquiera se manejaba a través del ministro, y era una información bien sofisticada porque eran los que manejaban los casos como Ana Belén Monte, Rocha, toda esta gente eran dirigidos por oficiales del departamento M1. El departamento M1 del piso 9 identificaba problemas graves o generaba problemas graves contra los Estados Unidos. No generaba problemas graves contra Estados Unidos, siempre su posición fue hostil y no defensiva.
En realidad había había una sección, porque el departamento se dividía en varias secciones. Por ejemplo, yo trabajaba en el departamento 1, sección 2, que era la que atendía a las agencias especiales, la CIA, el FBI. El departamento 1, sección 1, atendía al Congreso y el Ejecutivo. Y había uno que se llamaba M119 que se encargaba de atender y penetrar el exilio cubano. Pero todo era desde una posición hostil, porque gran parte de la información que obtenía el servicio de inteligencia se le entregaba a todos los enemigos declarados, como Irán, Corea del Norte, la Unión Soviética en aquel entonces. Y allí yo trabajé, y antes de trabajar ahí trabajé en el departamento MSEC, que fue espionaje industrial. También era completamente hostil, porque era robar información tecnológica de las compañías más grandes en Estados Unidos, que incluso Cuba no podía usar porque no tenía tecnología ni recursos para hacerlo, pero que también Cuba se las entregaba, se las vendía muchas veces a los gobiernos enemigos de Estados Unidos. Su jefe era una persona que gozaba de mayor vínculo de confianza con el dictador cubano Fidel Castro que el propio ministro de Interior en ese momento. Bueno, no necesariamente, porque el ministro también gozaba de todo. Lo que pasa es que había información tan secreta, que se despachaba directamente con Fidel Castro. No con Raúl, no con el... yo creo que era uno de los pocos jefes de departamento en la inteligencia que despachaba directamente con Fidel Castro. Claro que Ramiro, siendo ministro del Interior, también era de la persona total confianza de Fidel, pero habían casos específicos, como me imagino Ana Belén Monte, por ejemplo, o como Rocha, que estaban en un lugar tan sofisticado como el departamento, en este caso, de defensa, que había mucha información que la manejaba directamente Fidel Castro. Hasta donde usted sabe, ¿Ramiro Valdés sigue vivo? Bueno, yo tengo la misma información que usted, Sánchez Gra. Creo que está enfermo, creo que está ingresado en el CIMEC, en una clínica, de lo que se ha comentado. Algunos dicen que está en Rusia. Yo no tengo ninguna información de verdad para confirmar cuál es el estado de salud. Es una persona bien anciana ya, por supuesto, pero no tengo información que pueda decirle con certeza, está vivo, está muerto, está enfermo, la verdad. En este tránsito entre las M numeradas, M1, Sí, M6, ¿cuántos años estuvo usted trabajando, prestando este servicio? desde el 88 hasta el 94, pero desde el 91 aproximadamente, yo empecé, o sea, yo tuve acceso a información que probablemente muchas personas en Cuba normalmente no tienen acceso, información del poder, y yo vi el nivel de corrupción, de inmoralidad, de desfachatez de todo este proceso internamente, corruptos. Es muy triste. Y entonces yo me decepcioné a pesar de mi juventud, y tuve que decidir: o servía, que era lo más cómodo, y es lo que hacen la mayoría, servir al régimen y convertirte en cómplice de todo aquello, o romper con el régimen, que fue lo que decidí hacer yo desde el servicio de inteligencia. Entonces me di a la tarea, Sánchez Gra, de construir una red dentro del servicio de inteligencia cubano, con jóvenes como yo, que trabajaban también en diferentes departamentos, y con agentes que trabajaban para el gobierno cubano, y finalmente esa red empezó a trabajar contra el gobierno cubano. O sea, usted comenzó a recopilar información, a formar una red en contra del gobierno cubano y a favor de los Estados Unidos. Correcto, así mismo, ¿Y dentro del servicio de inteligencia. cuántas Sí. personas estaban en esta red aproximadamente? Bueno, habían, a ver, te voy a decir, podría decir que unas 6 personas. 6 personas. Habían oficiales, es que no quiero dar toda la información, algunos Claro. están en Cuba, pero sí habían oficiales, varios oficiales de inteligencia,
y habían varios agentes que trabajaban para el servicio de inteligencia y que finalmente fueron reclutados por mí para trabajar en contra del gobierno cubano. ¿Tiene alguna explicación que hayan podido hacer su trabajo sin dificultad? ¿Cómo es que no los cogieron? No los cogieron, bueno, las personas, tendría que explicarte cómo yo me le acercaba eran amigos míos, imagínate, Ok. imagínate un amigo tuyo que haya estudiado contigo, algunos estudiaron conmigo desde el preuniversitario. Bueno, hay personas que Y estudiaron con uno desde preescolar y lo traicionan a uno en cualquier momento. correcto, correcto, pero hay un factor aquí increíble. Claro, claro, yo corrí un riesgo enorme, o sea, Enorme. no tengo la menor duda que corrí un riesgo, pero hay un factor en todo esto que tiene que ver con hacer reflexionar a las personas acerca de su realidad y su vida. Entonces, por ejemplo, uno de los oficiales de inteligencia que tenía más rango que yo incluso, ya era un veterano, había estado años en el centro de inteligencia de Nueva York y había estado años en el centro de inteligencia de Inglaterra. Y regresó a mi oficina y nos pusieron a trabajar juntos y tuvimos conversaciones muy profundas, muy delicadas, con mucho cuidado, con mucho tacto. Yo no pude reclutar a todo el mundo porque yo tanteaba a ver hasta dónde yo podía llegar. Pero esta persona, después de haber estado todos estos años fuera, que tenía la opción de quedarse en todos estos países, vino conmigo en la balsa. O sea que las personas a veces necesitan que alguien, honestamente, los haga reflexionar. Y yo te puedo decir que me arriesgué muchísimo, arriesgué mi vida, claro, pero tuve éxito. Tuve éxito porque recluté personas de otros departamentos, tuve información muy valiosa, muy útil para el mundo libre, ¿ok? Para Estados Unidos, que para mí ha sido siempre la víctima del régimen cubano. ¿Cuáles operaciones usted pudo ver, cuáles recuerda de mayor gravedad se gestaron en estas oficinas, en estos departamentos contra los Estados Unidos? Bueno, por ejemplo, para hablar de algo que puedo hacer público, o sea, que no hay ningún problema en decirlo, por ejemplo, el departamento M6, y yo fui testigo directo de eso, se robó la tecnología completa de AMD, del microchip. En aquel tiempo era un Pentium, no sé cuál, pero era el más avanzado, con aplicación en la cibernética y aplicación militar. Estamos hablando de una tecnología que vale más de $2.000 millones. Y esto fue entregado por uno de los agentes del Servicio de Inteligencia cubano que trabajaba en Advanced Micro Device, en AMD. Esta información fue entregada durante años a través de la frontera con México, no se entregaba directamente en Estados Unidos y se enviaba a Cuba por valija diplomática. Pero estamos hablando de una información altamente sofisticada al punto que los científicos cubanos, cuando yo le compartía la información, decía, esto es ciencia ficción, no sabíamos ni que esto podía existir, y Fidel le daba esa información directamente y las cartas de traslado. Por ejemplo, cuando Gorbachov fue a Cuba, Fidel le hizo ese regalo de entregarle toda esa tecnología, por poner un ejemplo. Y esa tecnología en aquel entonces y hoy en día también tiene aplicación militar. Eso es una operación. La otra es la Red Avispa, que como ustedes saben, la interesante de la Red Avispa era que eran oficiales ilegales. Tendría que explicarte bien en qué consiste eso, pero es la manera más sofisticada de hacer trabajo hostil contra un país, en este caso contra Estados Unidos, porque las personas tenían identidad de otros países. Eso lo hacía el departamento M5 de la inteligencia, y yo tuve acceso a un montón de información que, por supuesto, lo que les estoy diciendo sabrá que lo saben todas las agencias del gobierno estadounidense que tienen que ver con estos temas. ¿Está bien? Te arriesgaste grandemente. ¿Algún presidente de los Estados Unidos te hizo caso? Bueno, yo creo que el único que ha tomado en serio, honestamente, este fenómeno del peligro de Cuba, porque llevo 31 años, es Donald Trump. Trump es una persona muy pragmática, extremadamente inteligente, a mi modo de ver. Entiende que Cuba no es una islita en el medio del Caribe para pasear, entiende que Cuba ha jugado un papel
importantísimo contra los Estados Unidos. Los demás presidentes, cuando yo llegué fue en el 94, estaba Bill Clinton. La realidad es que ellos desmantelaron la red avispa y desmantelaron, o sea, las agencias especiales de Estados Unidos trabajan con cierta independencia. Ahora, las decisiones políticas las toma el presidente. Por ejemplo, que vayan y desmantelen al régimen, que es mi sugerencia desde que llegué hace 31 años. Eso no es para negociar, eso es para desmantelarlo, pero ya es una decisión política. Yo creo que si estuviera en manos de algunos amigos míos que yo conozco, lo hubieran hecho hace mucho tiempo, amigos de estadounidenses, trabajando en las agencias especiales. Pero la realidad es que yo creo que la persona que más claridad tiene de eso en todo el tiempo que llevo en Estados Unidos es Donald Trump. El FBI ha dicho varias veces, pero lo ha dicho muy claro durante esta semana, que Cuba es una gran amenaza. Sin embargo, habría que explicarle a mucha gente la dimensión de esta amenaza. Si te diera la oportunidad de que lo hicieras, en pocas palabras, ¿qué dirías? Que Cuba, yo creo que en los últimos 67 años ha sido la mayor, no quiero lucir exagerado, pero por su posición estratégica en el Caribe a 90 millas de aquí, permitiendo que los soviéticos, los chinos y todos los gobiernos enemigos de Estados Unidos operen desde Cuba. Eso, date cuenta que es como tener una base soviética en Miami para espiar a Washington. Es que Washington está más lejos que Miami. Entonces yo creo que Cuba no tiene misiles. Bueno, es un país realmente en bancarrota, pero los recursos que recibía de los soviéticos los usaba muy efectivamente para hacer espionaje y obtener información. Pienso que es más fácil para un oficial de inteligencia cubano reclutar a un inmigrante en Estados Unidos que para un ruso reclutar a un estudiante en la universidad. Creo que Cuba se hizo experta en reclutar a personas resentidas. Creó estas brigadas que hasta donde yo sé no existían en la Unión Soviética, las brigadas Venceremos a través del ICAP. Y Cuba tenía toda una serie de entidades establecidas por el gobierno que en realidad las dirigía el Servicio de Inteligencia, como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y ahí se recibían todos los años y con mucha frecuencia estudiantes, jóvenes, y se hacía un trabajo de influencia, desinformación, que paraban después optando por carreras en el Departamento de Estado, en el Departamento de Defensa, como fue el caso de Ana Belén Monte, que fue reclutada en la universidad. O sea, que el daño que ha hecho Cuba, no solamente porque una vez quiso mandar armas nucleares, explotar en el año 61, cuando la crisis de octubre, sino por la cantidad de información que ha obtenido de Estados Unidos y se ha sido entregada a los enemigos. Yo creo que Cuba, sí, el gobierno cubano, no voy a hablar de Cuba, el gobierno cubano ha sido el mayor y más peligroso enemigo, y lo he dicho por 31 años, ¿ok? A veces dicen, no, pero Cuba es una isla pequeña, inofensiva, sí, pero está muy cerca de aquí, es como tener un portaavión a 90 millas, haciendo constantemente actividades hostiles de desestabilizando a Latinoamérica, porque lo que hace contra Estados Unidos, te imaginarás lo que hace en México, en Chile, en Guatemala, en Brasil. O sea, Cuba se convirtió en un peón, ¿verdad?, de espionaje y desestabilización para toda Latinoamérica y para Norteamérica. Por supuesto, es lo que yo pienso de eso. La policía política cubana es algo completamente odiado por la situación que se está viviendo en la isla. ¿Crees que dentro de los oficiales de inteligencia cubana haya gente dispuesta, ahora que se está viendo que la hora definitiva podría llegar, a dar un paso y ponerse del lado de la verdad, del lado del pueblo, o eso es prácticamente imposible? No. Eso es una realidad. Déjame aclarar algo. Está el servicio de inteligencia y el servicio de contrainteligencia. ¿Ok? Son dos direcciones completamente diferentes dentro del Ministerio del Interior. El servicio de inteligencia es como la CIA. El servicio de contrainteligencia es como el FBI.
El servicio de inteligencia trabaja hacia el exterior y el servicio de contrainteligencia es para neutralizar la oposición interna. ¿Ok? Pero para aclarar los términos. Yo era un joven en el año 94 cuando me escapé de Cuba y yo viví la crisis de los balseros y yo viví la crisis de los jóvenes, las personas cuando se manifestaron en el maleconazo. Y yo y este grupo de personas, jóvenes igual que yo, ¿okay? Que nunca habíamos salido de Cuba, estábamos listos para, en caso que nos dieran una orden en contra del pueblo, atentar contra quien nos diera la orden. O sea, estábamos decididos a perder la vida y yo creo que no éramos excepciones. Yo creo que en Cuba siempre han existido personas. La única razón por la que yo no pude cambiar el gobierno en Cuba porque yo no tenía ningún poder sobre los militares, ni yo era general, ni coronel, ni nada por el estilo, que yo tuviera capacidad de hacer eso, pero eso no quiere decir que en Cuba hay personas dentro del servicio de inteligencia, dentro del servicio de contrainteligencia y dentro de las Fuerzas Armadas. Te puedo asegurar que muchos son jóvenes que están esperando y ante una disyuntiva no van a ir. Yo no te diría que es la mayoría, no quiero hablar de números porque no podría decir, pero te estoy hablando de mi experiencia. No van a reprimir al pueblo de Cuba y probablemente si parquean un portaavión o un destructor frente a las costas cubanas le van a dar la bienvenida, honestamente. No, yo no soy una excepción, es mucho sufrimiento y mucha gente atrapada en esa situación. Pues que lo parqueen pronto. Balsero, criptólogo y ex oficial de la inteligencia cubana, todo un experto. José Cohen ha dado su testimonio para entender buena parte de lo que está ocurriendo en Cuba y toda la connotación de una historia que debe ser contada, una historia que debe ser contada. Gracias por tu tiempo y por tu testimonio. Te espero pronto si estás dispuesto, porque creo que nos debemos varias conversadas ante este selecto público. Un abrazo. Seguro. Gracias a usted por el servicio que le ofrece a Cuba. Gracias. Vuelvo enseguida.